Escucha con mucha atención. Cuando entras a una biblioteca, debes hacer silencio. Esto para que los que están a tu lado puedan concentrarse. Lo mismo ocurre cuando vas al cine. Debes hacer silencio y apagar el celular. Es tan sencillo. Cuando vienes a la iglesia, debes prestar atención y cumplir con algunas normas de educación que se cumplen en una biblioteca como en el cine. Debemos ser respetuosos y hacer silencio para no distraer a quienes quieren recibir de la palabra de Dios. Apaguemos nuestro celular para no distraer a quienes están a tu lado y a ti mismo. Por último, no consumas alimentos aquí en la iglesia. ¿Harías esto por 2 horas para Dios? Demuéstralo hoy en la siguiente conferencia. Bendiciones. Amén. Buenas noches, ¿cómo están, familia? Levante su mano derecha, digan conmigo: yo soy bendecido, yo soy prosperado y camino en victoria. Dile al que tienes a un lado: eres una persona bendecida, prosperada, y en el nombre de Jesús siempre tendrás victoria. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Cristo. Y bueno, quiero saludar a todos los que nos ven en las redes sociales. Quiero enviarles un saludo. Qué bueno que están aquí con nosotros. ¿Cuántos se alegran porque tenemos hermanos que nos ven en las redes sociales? A nuestra hermana Adri López, Tere Vázquez, a nuestra hermana Verónica Rojas Moreno, a nuestra hermana Rosario Colmero, gracias por sus saludos. A toda la iglesia, a nuestra hermana Miriam Blancas. Hay nombres que, hay algunos que no ponen su nombre, ponen, no sé, un apodo que a veces no puedo leerlo bien. A nuestro hermano Rogelio González, a nuestro hermano Carlos Sánchez, sean bienvenidos, qué bueno que están aquí en casa. La paz de Cristo con ustedes. ¿A quién más tenemos acá? Déjeme acomodar aquí. Gracias por sus saludos. Claro, oramos por Carla Noemí Pérez Reyes. Claro que sí, amado, y a toda la familia. Sanidad, restauración y liberación. Bueno, pues sean bienvenidos a todos los que nos ven aquí en México, en otras ciudades o en otro país. Sean bienvenidos. La paz de Cristo con ustedes. Y bueno, familia, vamos a entrar a la meditación de la palabra. Acompáñenme sacando su libreta, su pluma y sobre todo la Santa Biblia, que es la espada del Espíritu Santo. Nos encontramos en una serie que le hemos titulado Dolores de Parto. ¿Cuántos recuerdan que estamos en esta serie? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de dolores de parto, y cuando hablo de dolores de parto, incluso en la primera parte estuvimos hablando que hay 3 versos que hablan acerca de los dolores de parto. El primero lo habla desde Génesis capítulo 2, cuando Dios le dice, capítulo 3, Génesis capítulo 3, donde Dios le dice a Eva que por causa de su desobediencia y por haber sido engañada por el diablo, ahora dará a luz, ¿verdad?, hijos, pero con dolores. Si Eva no hubiese pecado, pues todas las mujeres no hubiesen o tendrían dolores de parto. Pero también los dolores de parto también lo mencionó el apóstol Pablo en Gálatas, cuando Pablo les dice que sigue teniendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos, ¿verdad? Y el tercero, cuando Jesús habló del final de las cosas. Quiero recordarles este verso, no está ahí en el programa, pero quiero recordárselos, y ahí se me lo pueden poner en cabina. Mateo capítulo 24, verso 5 al verso 8. Hay que recordar este verso, y ahí es donde estamos desarrollando cada vez más
esta meditación, esta serie, dolores de parto. Mateo capítulo 24, verso 5 al verso 8, y dice así la palabra, en el nombre de Jesús: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Recuerden que son palabras de Jesucristo. Y en el verso 8 dice así: sin embargo, y voy a leerlo en la NTV, el verso 8: sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. ¿Ok? Estas son palabras de Jesús, y en este verso nos habla 6 acontecimientos antes de que venga el fin de todas las cosas. ¿Cuáles son esos 6 acontecimientos? Número 1, se han levantado engañadores. Número 2, oiremos de guerras. Número 3, amenazas de guerra. Número 4, pleitos entre las naciones. Número 5, acontecimientos de sequía de comida. Y número 6, terremotos en muchas partes del mundo, ¿verdad? Esos 6 son 6 acontecimientos que Jesús está hablando antes de que venga el fin de todas las cosas. Pero no es el fin todavía. ¿Cuándo es el fin? ¿Alguien recuerda? Lo hablamos el miércoles pasado. ¿Cuándo va a ser el fin? Jesús habla 6 cosas de que están sucediendo, pero todavía no es el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? Recordemos que el apóstol Pablo habló de 2 cosas. Acompáñame, estos son recordatorios nada más. Quiero que veas en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, y voy a leerlo en la TLA, traducción al lenguaje actual. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí están aquí? Ok, estamos aprendiendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 en la TLA dice: que no se dejen confundir tan fácilmente, no se asusten. Si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá, tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personal o por carta. Después dice ahí en el verso 3, acompáñenme al verso 3 del mismo libro de segunda de Tesalonicenses, pero en este verso 3 lo voy a leer en la versión 60. Y en la versión 60 dice así: nadie os engañe en ninguna manera. Dile al que tienes a un lado que nadie te engañe. Vamos, díselo a alguien, que nadie te engañe. Y después dice Pablo: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, rápidamente. Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, les dice a sus discípulos, les habla de 6 cosas que van a suceder, pero que todavía no es el fin, ¿verdad? Terremotos, violencia, sin fin de cosas, 6 cosas. Engañadores, pero no es el fin. Después el apóstol Pablo dice estas 2 cosas que les voy a mencionar, esto sí es el fin. Número 1, la apostasía. Número 2,
el hijo de perdición. ¿Cuántos recuerdan al hijo de perdición? ¿De quién estamos hablando? Del anticristo. No, Satanás no, del anticristo. Anticristo es una cosa, Satanás es otra cosa. Es el anticristo. Ahora escucha muy bien esto. Ahora en esta parte número 3 vamos a hablar y quiero desarrollar rápidamente qué es la apostasía. Solamente me di un significado de lo que es la apostasía el miércoles pasado. Hoy quiero darte 4 significados o de la palabra griega apostasía. ¿Qué es la apostasía? De la palabra griega apostasía significa, número 1, ahí lo ven en la pantalla, un desafío a un sistema establecido. ¿Ok? Me encanta ver personas que apuntan en la iglesia, ¿verdad? Excelente, hermanos. Sigan apuntando en la casa del Señor. Estamos en la universidad de Dios. No hay nadie que mueva aquí, ¿verdad? No sé si está el pastor Cristian, para que alguien mueva aquí en la cámara 2. ¿Ok? Ahí no sé, Luis, ¿no está Luis? El hermano Luis. Ahí muévele por favor. Ok, número 1, la palabra griega apostasía significa, número 1, un desafío a un sistema establecido. Número 2, una persona que está en apostasía es una persona rebelde. Rebeldía, di conmigo rebeldía. Dile al que tienes a un lado, no seamos rebeldes. ¿Están aquí todos? Líderes de línea, líderes de células, líderes de ministerios. Si no obedeces, estás operando bajo el espíritu de apostasía. Apostasía, rebeldía. Número 3, la palabra griega apostasía significa un abandono o abuso de fe. Vuelvo a repetir, un abandono o abuso de fe. Número 4, abandono completo de Cristo. Eso es apostasía en la palabra griega. Ahora quiero darles rápidamente estos ejemplos. El primer ejemplo es de un hombre que pertenecía al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Yo creo que todos sabemos quién era Moisés. Moisés fue llamado por Dios. ¿Con qué propósito? Para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Moisés, Dios fue el que lo levantó. Dios levantó a Moisés. Moisés era el líder. Moisés era el pastor. Moisés era el profeta. Moisés era la autoridad que Dios levantó en aquellos tiempos. Pero dentro del pueblo de Israel había un hombre llamado Coré. A ver, hermano Monzón, no sé dónde está mi hermano Monzón. Hermano, que todos los líderes estén acá, ninguno se me salga. Usted es uno de los diáconos que nosotros consagramos aquí. Que ningún líder se salga, porque aquí deben de estar todos los líderes. Amén. Ahora escuchen, Coré era parte del pueblo de Israel, pero Coré, ¿verdad?, tenía un liderazgo también. Coré tenía una habilidad para liderar, pero había un corazón o tenía un espíritu de apostasía. ¿Por qué digo que Coré tenía un espíritu de apostasía? Vean lo que dice en Números capítulo 16, verso 1 al verso 2, y vamos a leerlo en la TLA, en la traducción al lenguaje actual. Recuerden, Dios levantó a Moisés como el pastor, como el líder, como el profeta, para sacar a todo Israel de la esclavitud de los egipcios. Pero Coré era un líder, pero tenía un espíritu de apostasía. Y vean lo que dice Números capítulo 16, verso 1 al verso 2 en la TLA. Coré era un levita,
imagínate, un levita de la familia de Kehat. Su padre se llamaba Izar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, que eran hijos de Eliam y On, hijo de Peled. Escuchen esta última parte, en la mitad de este verso. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su... ¿Están acá? Wow. Coré y sus 3 camaradas, amigos, no querían que Moisés fuera su jefe. Te pregunto, ¿por qué crees que Coré y sus 3 amigos no querían que Moisés fuese su jefe? ¿Por qué creen? Ahora, escuchen, Moisés, ¿han leído la historia de Moisés? Moisés era, como dicen en lo secular, Moisés era una persona malvada. Les pregunto, contéstenme, ¿Moisés era una persona malvada? Era abusivo, ofendía a la gente, criticaba a la gente. Entonces, ¿por qué Coré y sus 3 amigos no obedecían a Moisés? No querían que fuese su jefe. Recuerden que Moisés, Dios dice en su palabra que Moisés era el hombre más humilde de todo el mundo en aquellos tiempos. Moisés era un pastor humilde, era un profeta humilde, era un apóstol, un hombre de Dios humilde. En él no había pecado, en él no había contiendas. Era un hombre bueno, lleno de la presencia de Dios. Pero ¿qué va haciendo que Coré dijo? No queremos que él sea nuestro jefe. Porque Coré estaba en contra de la autoridad. A pesar de que Coré era parte del pueblo de Israel, era parte del pueblo de Dios. A pesar de que estaba al lado de Moisés. Imagínate a Coré: Moisés, Dios te bendiga. Y por acá, triste Moisés, ojalá que se muera. Y así hay cristianos en la iglesia. Dile al que tienes a un lado: caras vemos, corazones no sabemos. Aquí hay líderes que dicen: sí, vamos a apoyar. Pero por acá, triste pastor, triste pastora. Y para acabarla, hay líderes, hay hombres espirituales que contaminan a la iglesia. Oye, ¿cómo ves que la pastora? Ese es un espíritu de Coré y un espíritu de apostasía. Vean lo que dice ahí. Coré muestra apostasía al rebelarse ante la autoridad. Eso es un espíritu de apostasía. ¿Y qué dice Pablo? Cuando, ahora sí, 2 cosas, cuando ya sea el fin de todas las cosas. Número 1, vendrá la apostasía. Y ya la apostasía está en todo el mundo y mayormente está dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que cantan con nosotros, pero tienen un espíritu de apostasía. Hombres y mujeres que traen la Biblia, pero están hablando mal de los pastores. Hombres y mujeres que dicen amén, gloria a Dios, pero están hablando mal, contaminando el corazón de las ovejas del Señor. Y que Dios los reprenda en el nombre de Cristo. ¿Alguien está acá? Otro ejemplo, vean lo que dice en el libro de Hechos. Hechos capítulo 5, verso 3 al verso 4.
Y voy a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a quién? A Satanás. ¿Quién era Ananías y Zafira? Era un matrimonio que había consagrado su vida al Señor. Ananías y Zafira era un matrimonio que decían apoyar la obra de Dios, que querían ser discipulados por los apóstoles. Pero vean lo que dice: ¿por qué le hiciste caso a Satanás, Ananías? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? Escucha esta última parte: no nos has mentido a nosotros, sino a quién. Buenas noches, ¿cómo están? Escucha lo que dice. Ahora, si tú lees el antecontexto, Ananías y Zafira hablaron como matrimonio diciendo: este terreno es de nosotros, lo vamos a vender, y todo lo que nos den de este terreno lo vamos a poner en los pies de los apóstoles. Recuerden muy bien que en el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 3 de Hechos, la iglesia vendían todo lo que tenían y lo daban a los pobres. Vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, para que los apóstoles lo repartieran según la necesidad de cada familia. Y Ananías y Zafira vendieron su terreno. Ellos quedaron en un acuerdo como matrimonio: todo lo que nos den de este terreno lo damos a los apóstoles. Pero ¿qué hicieron cuando tuvieron el dinero en sus manos? Se dejaron seducir por el Dios o por ese demonio llamado Mamón, el Dios del dinero. Y por eso en las cartas pastorales el apóstol Pablo dice a Timoteo: Timoteo, enseña a la iglesia, a los obispos, a los diáconos, a los pastores, a las familias, a la juventud, que no amen al dinero, sino que amen al dueño del oro y de la plata, que se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora escucha muy bien esto, familia. ¿Qué es lo que hizo Ananías y Zafira? Cuando tuvieron el dinero dijeron: no, hombre, es un buen. Pues mira, nada más damos una parte. Al fin y al cabo, los apóstoles no saben en cuánto vendimos el terreno. Pero recuerden muy bien: podrán mentirle al pastor, podrán mentirle al pastor, podrán mentirle al profeta, podrán mentirle a la iglesia, pero nadie se burla del Espíritu Santo. Dile al que tienes a un lado: podrás mentirle a tu esposo, podrás mentirle a tu esposa, podrás mentirle a los hijos, a tus padres, pero nadie puede burlarse del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió, iglesia? Cuando Ananías le dijo: no, pues ahí está el dinero. ¿Y qué dijo Pablo? Dijo Pedro: ¿por qué dejaste que Satanás te engañara? Le has mentido al Espíritu Santo.
¿Y qué pasó con Ananías? Cayó muerto. Los jóvenes llegaron, agarraron el cuerpo de Ananías y lo sacaron para sepultarlo. Después llega la mujer de Ananías, Zafira. Oye, pues ya mi esposo trajo el dinero, eso es todo lo que nos dieron. Y Pedro otra vez: le has mentido al Espíritu Santo. Así como sacaron los jóvenes el cuerpo de tu esposo, así también te van a sacar a ti, pero muerta también. Y dice la palabra que desde ahí todo Israel tuvo temor a Dios, porque con Dios no se juega. Dile al que tienes a un lado: con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Familia, ¿están acá? Por favor escuchen: con Dios no se juega. Y qué tremendo que a veces la pastora le dice: hermana, está escribiendo la prédica. Y la hermana: sí, pastora, sí. Triste mentirosa, no está escribiendo nada. ¿Cómo puede ser que dentro de la misma iglesia todavía hablemos mentira? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Quieres que venga el temor a Dios? Que no te vaya a suceder como Ananías y Zafira, cayeron muertos, literalmente. Hola. Ahora escucha: Ananías y Zafira muestran apostasía al mentir a Dios. Vuelvo a repetir: Ananías y Zafira muestran apostasía al mentir a Dios. ¿Qué le pasó a Coré? Coré muestra apostasía al rebelarse ante la autoridad. Ananías y Zafira muestra apostasía al mentir a Dios. Acompáñenme ahora a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 18 al verso 20. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 18 al verso 20. Y voy a leerlo en la versión 60. ¿Están conmigo? ¿Están ahí? Amada iglesia, yo recibí la asignación de parte del Espíritu de Dios para prepararlos para los últimos tiempos que estamos viviendo. Estoy preparándolos, porque Dios vendrá en un de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Por lo cual mi deber como ministro, como sacerdote y como pastor es prepararlos para los últimos tiempos. ¿Quieren irse con Cristo? No por buenas obras vamos a entrar al reino de Dios, no por buenas obras, sino por la fe en la salvación en Cristo Jesús. Pero limpios, libres de toda contaminación de apostasía. Hay cristianos bien santos, amén por eso, pero hay cristianos bien apóstatas, y eso Dios no quiere. Este tercer ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué significa la palabra blasfemar? Hablar pestes de Dios, hablar mal de Dios. O sea, escucha, el apóstol Pablo estaba enseñando a Alejandro y a Himeneo
les enseñaba la palabra, oraba por ellos, les daba consejos, los instruía en el camino de la fe. Pero estos ingratos, Alejandro y Meneo, con otros rollos, endurecieron su corazón al evangelio de Cristo. Ay, gracias Pablo por orar por nosotros. Pero ellos tenían otros pensamientos, perversos, mentirosos, engañadores, rebeldes. Estaban con Pablo, pero no querían someterse a lo que Pablo les daba de parte de Dios. ¿Y cuánta iglesia hay así? Vienen a la iglesia, dicen amén, adoran a Dios, pero dicen no, gracias por la palabra, gracias por la oración, es un buen pastor usted, pero yo hago mi santa voluntad. Eso es apostasía. ¿Y qué dice Pablo? ¿Sabes qué, Himeneo? ¿Sabes qué, Alejandro? Los entrego a Satanás. Wow, qué palabras muy fuertes. Veo que ustedes no se quieren someter. Veo que ustedes no quieren obedecer. Les gusta el pecado, les gusta rebelarse. ¿Saben qué? Váyanse con Satanás. Que Satanás sea su cobertura. Yo no, ni Dios. Punto. Ay, qué fuerte. ¿A qué significa esto? Escucha ahí. Himeneo y Alejandro muestran apostasía al negar la fe. 3 ejemplos, 3 ilustraciones. Y en estas 3 ilustraciones encontramos hombres y mujeres que apostataron, negaron la fe, aborrecieron la autoridad, mintieron a la autoridad de Dios. Eso es apostasía. Ahora escucha, punto número 2, las formas de la apostasía. Te voy a hablar de las formas de la apostasía. Número 1, ahí lo pueden ver en la pantalla. La primera forma de apostasía es esta: el alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia y caer en las enseñanzas heréticas que proclaman ser la doctrina cristiana real. Vuelvo a repetirlo y lo voy a leer más rápido. El alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia y caer en las enseñanzas heréticas, herejías. Esas son herejías, caen en enseñanzas de herejías que proclaman ser la doctrina cristiana real. Como que la Biblia dice: amarás a tu esposo, amarás a tu esposa, se honrarán, no se nieguen el uno al otro. Es lo que dice en Primera de Corintios capítulo 7. Esposos, ya no es tu cuerpo, ahora es de ella. Esposas, ya no es su cuerpo, ahora es de él, porque ahora son una sola carne. Es lo que dice la enseñanza real de la Biblia. Pero las enseñanzas de la apostasía es: si ya no te llevas bien con tu esposo, divórciate. Si ya no te llevas bien con tu esposo, ya no te dejes tocar por él, ni tú la toques. Es más, duerman en camas separadas. Y qué tremendo que, porque la iglesia no lee la Biblia, no ora y no se empapa del Espíritu Santo, se mueven en esta doctrina falsa. ¿Sabes qué?
no quiero que ya no quiero tener intimidad contigo, ya no me caes bien, podemos vivir en la misma casa, pero cada quien por separado. Wow. Y eso no es agradable ante Dios. ¿Alguien está aquí? Y esas son enseñanzas de la apostasía que van en contra de la palabra del Señor. Ahora escucha, por ejemplo, vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15 al verso 18. Y vean lo que dice Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué? Dile al que tienes a un lado, por favor, ayúdame a predicar en esta noche. Dile al que tienes a un lado: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo debemos de presentarnos ante Dios? Aprobados. Aprobados. ¿Están aquí, iglesia de Cristo? Debemos de presentarnos ante Dios, no ante la sociedad. Ay, que vean que yo soy la líder. Hombre, un patadón te doy. ¿Qué es esa actitud de que ay, que vean que soy la líder? Yo mando, yo. Hombre, no. Eso no, eso es del diablo. Un verdadero líder viene a servir. Un líder se ensucia las manos, o sea, chambear todos juntos. Hola. Pero hay algunas organizaciones que elevan a la gente: tú eres líder, que en ti se sometan, ten tus 12. Ay, perdón. No, que la palabra de Cristo venga a mi corazón. Esto es vida, esto es poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora escucha. Entonces no te me voy a presentar a que la gente me apruebe. Le voy a decir a mi hermana que va a la iglesia que el pastor me escogió como líder. Hombre, no. Mejor preocúpate que Dios te acepte. Llórale a Dios, no al pastor. Clámale a Cristo, porque Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero Dios quiere que tú y yo nos deleitemos en Él. Y después dice Pablo: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita, escuchen, amada iglesia, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales otra vez salió Himeneo. ¿Se recuerdan que hablamos de Alejandro y Himeneo? Negaron la fe. De Alejandro ya no hablan. La Biblia ya no habla de Alejandro, pero Pablo nuevamente habla de Himeneo. Himeneo, como Alejandro, negaron la fe, rechazaron a Cristo, rechazaron la palabra. Pero Himeneo no solamente negó la fe. ¿Saben qué hizo el ingrato de Himeneo? Comenzó a hablar mal de Cristo, a confundir a la iglesia, a dar enseñanzas incorrectas de la palabra de Dios, porque dice ahí la palabra: su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan, y conmigo, trastornan la fe de algunos. Esto me recuerda a un hombre que llevaba la palabra de Dios a un grupo familiar. Cantaban, oraban por peticiones, les compartía 5 puntos de la Biblia, y al terminar hacían una convivencia, y ese líder, entre comillas, endemoniado, hijo del diablo, les decía: bueno, ya oramos, ya leímos, ya convivimos,
¿Quién quiere que le lea la mano? Y los hermanos, ¿cómo es eso, hermano? Sí, Dios quiere que yo les lea la mano. A ver, vengan. A ver, dame tu mano. Mira, Dios dice así. Hijo del diablo. ¿Cómo ven? Otros líderes iban a predicar a las casas, pero solamente iban a coquetear con las hijas de los anfitriones. Hijos del diablo, Dios los reprenda. Hombres coquetos. Feos los hombres, feos, pero bien coquetos, y un demonio de perversión sexual. Y la esposa ahí viendo cómo el esposo coquetea, y la esposa, ay, así es mi esposo, ay, qué chulo mi esposo. Hombre, tú también estás endemoniada. Wow, y así era Himeneo. Trastornaban, engañaban a la gente. Por eso Pablo, ¿qué hizo? Los entregó a Satanás. Número 2, segunda forma de la apostasía. Número 2, la segunda forma de la apostasía es una renuncia completa a la fe cristiana, que resulta en un abandono completo de Cristo. ¿Sí están conmigo? ¿Estamos aprendiendo o qué? La primera forma, ¿qué es? Alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia. Y la segunda es la renuncia completa a la fe cristiana. Esto me recuerda lo que pasó en Gálatas con el apóstol Pablo. Vean conmigo en Gálatas capítulo 1, verso 6, verso 7. O sea que la ciudad de Galacia recibió un encuentro sobrenatural del evangelio de Cristo. La ciudad de Galacia no conocían de Jesús. Llegó el apóstol Pablo, les predicó, les habló de las 4 verdades espirituales, les ministró, les habló de Jesús. Y la mayoría de la comunidad de Galacia recibieron, abrieron sus corazones, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador nuestro. Pero cuando Pablo se fue a otro viaje misionero, cuando regresó, los de Galacia, no hombre, hermanos, ya corrompidos. Vean por qué. Dice ahí en el verso 6, 7: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Una de las cosas que hace Cristo cuando viene a nuestras vidas, quiere ver a la iglesia unida. Vuelvo a repetir, una de las cosas que hace el evangelio de Cristo en el ser humano es traer unidad. ¿Sí me escucharon? Por eso el salmista David dice: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero el espíritu de la apostasía se mete entre los hermanos. El espíritu de la apostasía se mete en la iglesia. Aquí hay una familia unida, pero va haciendo que el diablo agarre y dice: tu esposa habló mal de ti con la hermana. O mejor dicho, ahí vienen personas con el espíritu de apostasía. Oye, ¿qué crees? ¿Cómo está, hermano? No, que hermano dice: no, pues bien, muy bien, hermano. Ah, qué bueno verlo, hermano. Qué bueno que está en la casa de Dios. Pero ¿qué cree? Supe que el hermano de atrás habló mal de usted.
dentro de la iglesia. Y comienza a moverse el espíritu de la apostasía. Reprendo ese demonio en el nombre de Jesús. Y si tú has hablado mal de los pastores, si has hablado mal de la iglesia o de cualquier otra iglesia, arrepiéntete, porque hay un juicio de Dios que ha venido sobre tu vida. Es que, pastor, es que usted no conoce cómo son los pastores. Mira, no me importa cómo sean. Mi papel es orar por todos los pastores. Hay que orar por ellos, por sus familias. Hay que orar por todas las congregaciones. Es que allá piden mucho dinero. Es que allá hablan de control. Mira, como sea, ellos van a rendir cuentas con Dios. Todo lo que nosotros hagamos aquí vamos a rendir cuentas. Tú vas a rendir cuentas de tus hijos, ¿o no? Pero qué tremendo que hay padres de familia, mamás que dicen: hija, tu esposo no está, échate al líder que está en la iglesia. Al fin y al cabo es un hombre de Dios también. Hijo del diablo. Hola. Conocí una situación de un joven que tenía un gran ministerio, lleno de Dios, carismático, con gracia. Pero la mamá que iba a la iglesia, ahí la veían levantando las manos, llorando, diciendo: oh, yo quiero servir a Dios. Pero era una hija del diablo, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque el muchacho quería tener un noviazgo con la hija de la hermana. Pero la hermana, ¿saben qué hacía? Vente, ven, métete al cuarto, ahí está mi hija. Yo no voy a interrumpirlos. Es más, ya les pedí pizza. Y el esposo de la hermana nunca supo cómo era su esposa. Una Jezabel controladora, manipuladora, engañadora. Y ahí la mamá recibía al muchacho, lo llevaba al cuarto de su hija, le abría la puerta: métete, y los dejaba encerrados. Dígame, ¿eso es bueno, hermanos? ¿Eso es aprobado aquí? Qué tremendo que todavía pasa. Todavía sucede. Y dentro de la iglesia, padres que cubren el pecado de sus hijos y de sus hijas, y todavía los incitan a que tengan relaciones sexuales con hombres. Pero como la mamá es cristiana, quiere que su hija tenga relaciones sexuales con un cristiano. ¿Y saben qué dijo una mujer cuando fue sorprendida en adulterio? Ella dijo así, y yo estaba presente: es que cuando yo me metí con ese hombre, aunque no era mi esposo, pero él me dijo que él era cristiano. Yo soy cristiana, y cuando teníamos intimidad sentíamos al Espíritu Santo. ¿Cómo ven eso? Pura apostasía. Wow. Y Dios quiere una iglesia santa, una iglesia sin mancha ni arrugas. Que sí tenemos batallas, tenemos luchas, el diablo lanza dardos envenenados, pero la iglesia debe de estar firme en Cristo y moverse bajo la autoridad de Cristo y decirle a ese demonio de adulterio, ese demonio de fornicación, a ese demonio de Jezabel: te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dilo fuerte: gloria a Dios. Jóvenes, si ves que tu mamá se está endemoniando: oye, mamá, ¿qué traes?
Imagínense la mamá diciéndole a una de sus hijas: hija, pues ahí está el pastor Cristian, échatelo, grandote, güero, de Monterrey, y baila zapateado. Imagínate, dale con ganas. Pero mamá, es que ya se va a casar con la hermana Dani. No hay bronca. La presencia de Dios. Dale un fregadazo a tu mamá, te doy permiso. Quítate el cinturón. Ay, mamá, ahora sí. Ponte, mamá. Endemoniada estás. ¿Cómo me voy a acostar con un pastor sabiendo que tiene novia, sabiendo que se va a casar? O cualquier otro hermano. Amén. ¿Quién sabe por qué el Espíritu Santo me está llevando a decir todo esto? Dios está hablando. Dale la gloria a Cristo. Vamos, dale la gloria a Cristo. Dale la gloria. Wow. Hermana, a su esposa igual. Amor bien firme. Hermano igual con su esposa. Hermanos igual. Yo y mi esposa. Hermanos, protejan su matrimonio. Hermanos, ahí atrás, firmes en Cristo. Y eso es para todos, para todos. Como dicen los apóstoles, yo soy el primero, yo primero, a defender mi matrimonio. Ahora escucha, el espíritu de la apostasía. El espíritu de la apostasía está asociado con estos demonios. Ahí pónganlo en la pantalla. El espíritu de la apostasía está asociado con demonios. Número 1, engaño, mentira, falsedad, orgullo, seducción, control, placer mundano y rebeldía. El espíritu de la apostasía está asociado con estos demonios. Trabaja a la par con estos demonios. Vuelvo a repetirlo. Engaño, engaña a la gente. Está engañando a los matrimonios. Está el demonio de la apostasía, engaña a los matrimonios diciendo: ¿sabes qué? Pues sí, está bien que tú y tu esposa, tú y tu esposo, pero prueben algo diferente. Traigan a un amigo y los tres juntos. Es un engaño, una depravación. 2, mentiroso, falsedad, orgullo, seducción, control, placer mundano, rebeldía. Esto me recuerda lo que dice Pablo nuevamente a Timoteo. Vean conmigo en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al verso 2. Rápido, amada iglesia. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros ¿qué? Tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a quienes. Algunos van a apostatar de la fe, escuchando a demonios, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Este verso hay que desglosarlo para el miércoles que viene. ¿Cuáles son las doctrinas de los demonios? ¿Cómo trabajan estas personas que viven en hipocresía y en mentira? ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es su finalidad? Y teniendo, ¿qué es eso de cauterizada la mente? Wow, este verso el miércoles hay que desglosarlo, porque Dios está preparando a su iglesia para los últimos tiempos. Ahora, algunos ejemplos de cómo demonios engañaron a estos hombres
y mujeres de Dios. El primer ejemplo, quiero hablarles de Balaam. Balaam era un profeta de Dios. No era un profeta de Jezabel. No era un profeta de Balaam. Era un profeta de Dios, de Jehová Dios. Pero llegó el rey Balac. El rey Balac le dice al profeta Balaam: oye, Balaam, tú eres un profeta, y todo lo que salga de tu boca es realizado. Hay poder cuando tú oras, cuando tú profetizas. Allá viene el pueblo de Israel, el pueblo de Jehová Dios, y al llegar con nosotros nos va a destruir. Maldice al pueblo de Israel. Y mira, te doy regalos, te doy tesoros, te doy dinero, pero maldice al pueblo de Dios. Y dice la palabra que el profeta Balaam fue a consultar a Jehová y le dice: Jehová, vino el rey Balac, me trajo dinero, me trajo tesoros para que yo maldiga a tu pueblo. Y Jehová Dios le dijo: no lo puedes hacer, porque este es mi pueblo escogido. Ese pueblo de Israel es mi pertenencia, es mi herencia. Nada de que los maldigas. Y dice que el profeta Balaam va: oye, ¿qué crees, rey Balaam? Pues Jehová Dios no quiere que los maldiga. ¿Y qué creen? El rey Balac le dio más dinero, más oro, más pertenencias. Maldícelos. Ahí operando el espíritu de la apostasía, seducción. Y vean lo que dice ahí la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Y permítame por favor leerlo en la TLA. Segunda de Pedro 2:15 dice: andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciéndolo malo. Quiso ganar dinero haciendo ¿qué? Dile al que tienes a un lado: no ganes dinero haciendo lo malo. Dile al que tienes a un lado: vamos, díselo. La iglesia no, si no es aceptable en el reino de Dios, tampoco es aceptable en la iglesia de Cristo. ¿Escucharon eso? Si en el reino de Dios no es aceptable pecar, si en el reino de Dios no es aceptable adulterar, si en el reino de Dios no es aceptable moverse en tranzas, tampoco la iglesia. Tampoco la iglesia. Pero este profeta le movía el dinero. Dile al que tienes a un lado: que no te mueva el dinero. Que no te mueva el dinero. Que no te mueva el dinero. Mejor busca al que te puede dar mucho más que el dinero. Y se llama Cristo Jesús. Porque Él prometió suplir todas nuestras necesidades. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Vamos, si lo crees, dale una ofrenda de palmas al Señor. Vamos, dile al que tienes a un lado: uy, gracias, Señor. Dile al que tienes a un lado: no estés de tranza, no estés de ratero. Vamos, no me vean a mí. Dile al que tienes a un lado: ay, es que mi esposo se enoja. Que se enoje. Son los demonios que lo están ahí atormentando. Por eso están así como: ay, ¿para qué venimos a la iglesia? Ay, no me digas eso. Hombre, es triste demonio, no quiere salir. Vas a salir en el nombre de Jesús. No más tranzas. No más robar en el trabajo.
No vamos a meternos con lo que no es nuestro. La Biblia dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero tampoco codicies lo que no es tuyo. Codicia lo que sí es tuyo. Esposos, no estén ahí: ay, qué chiquita tan bonita. Uy, lo malo que no es mi esposa. No andes codiciando cosas que no. Codicia lo que Dios te dio. Si tu esposo ya subió de peso, no hay bronca, ponla a enflacar. Ese sí es tuyo. Bésalo, muérdelo. Ese sí es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Digan gloria a Dios, iglesia. Segundo ejemplo, Ofni y Fines fueron seducidos por esta apostasía. Primera de Samuel capítulo 4 verso 4. Primera de Samuel 4:4 dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de ¿quién? ¿Quién era Ofni y Fines? Eran hijos del sacerdote Elí. Y dice la palabra que Ofni y Fines robaban de las ofrendas de la iglesia, tomaban de lo sacrificado. Llegaban los hermanitos con su animal y lo ofrecían a Dios, pero estos gandallas de hermanos decían: mira, la hermanita llevó este pedazote de tibón, hombre, y se lo ofreció a Dios. Ahorita que se descuide o que se vaya, agarramos ese pedazo de tibón. Y se lo comían ellos, los ingratos, literalmente, familia. Recuerden que en el Antiguo Testamento ofrecían animales, y ellos agarraban del sacrificado, se lo devoraban ellos, robaban de las ofrendas, de los diezmos. Pero también se acostaban con prostitutas. Y el papá, ni pío. Llegaban y le decían: oiga, sacerdote, Dios me lo bendiga, pero mire, vi a su hijo ahí en la esquina con una mujer. ¿Y qué hizo el sacerdote Elí? Dice la Biblia que el sacerdote Elí nunca los estorbó. Y ese es el llamado nosotros como iglesia. Si ves algo incorrecto en tu hijo, estórbale. No lo maldigas, no lo golpees, no lo condenes a la perdición. Ora por él, aconséjalo, háblale con autoridad, ministrale liberación, háblale con gracia, háblale con sabiduría, porque es algo que Dios manda como iglesia y que nos llama a nosotros como padres de familia. No apapache los pecados de tus hijos. Hija, eso está mal. No es aprobado aquí en la casa. Es que ya me quiero ir, es que estoy desesperada, es que nadie me quiere y mi novio me quiere y él me dice que me va a llevar a Nueva York. Por favor, hija, por favor, tranquila, no lo hagas. Papá, me voy de vacaciones. Gloria a Dios. ¿Y con quién te vas? Pues con mi novia. ¿Perdón? Con tu novia, tú y él. Sí, sí nos vamos yo y ella. ¿Y los papás? No, ellos no tienen dinero y dicen que tienen trabajo y se van solos. ¿Sí? ¿Y dónde van a dormir? No, pues en un cuarto nada más, yo y él. En dos camas, no, en una. Ándale.
Y dirían algunos: ay, pastor, usted está enseñado a la antigua. Estamos en unos nuevos tiempos. Dejen que los chavos se amen, que se conozcan sus cuerpos, que se den unos chupetones, que se va bien. Déjenlos. No, eso no habla la Biblia. Eso no habla la Biblia. La Biblia dice que hay que estorbar a nuestros hijos. Hay que disciplinar a nuestros hijos. Hay que aconsejar a nuestros hijos. Hay que orar por nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Ahora escucha. Ofni y Finees hacían todo eso. Le vino los filisteos, los enemigos número uno del pueblo de Israel. Y Ofni y Finees, pues vamos a pelear con los filisteos. Somos del pueblo de Dios. Se juntaron todo el ejército de Israel y dice que sacaron el arca de Jehová. ¿Qué representa el arca de Jehová? La presencia de Dios. Y dice que cuando Israel vio el arca de Jehová, gritaron de júbilo, hicieron fiesta, porque Dios estaba ahí con ellos. Y dice la Biblia que los filisteos, al escuchar el pueblo de Israel, los filisteos sabían que habían traído el arca de Jehová. Ellos dijeron: nos van a acabar. Pero no sabían. Y de seguro nosotros todavía no nos cae el 20. Dios nunca va a respaldar a los pecadores, pero Él sí respalda su palabra. ¿Y saben por qué respalda su palabra? Porque la Biblia está pactada con el precio de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 12. Hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de aquellos. Hay poder en la palabra. Dios respalda su palabra, pero no puede respaldar al pecador. En una ocasión un joven que tocaba piano, y este joven lo invitaron a tocar en un concierto de un salmista famoso, y él estaba tocando. Ahí estaba. Pero él tenía otra vida. Con la novia se daba unos gasajones terribles. Y no tenía una, tenía 3 el ingrato. Pero sí quería tocar el piano. Y en pleno concierto que se endemonia. Y lo tuvieron que sacar entre 3 hombres a ese joven pianista, porque él estaba en pecado. Y así estaba Ofni y Finees. Ellos pensaban: no, hombre, ahorita el arca de Jehová, Dios con nosotros, ya la armamos. Y dice la Biblia que los que salieron huyendo fue el pueblo de Israel, y los filisteos capturaron el arca de Jehová y se la llevaron a su territorio. Israel tuvo una pérdida terrible. Y cuando escuchó el sacerdote Elí que los filisteos habían vencido y que se habían llevado el arca de Jehová, dice que él estaba sentado, el sacerdote Elí ya había perdido la vista, cayó hacia atrás y se desnucó y murió. El sacerdote Elí le dolió tanto el corazón que el arca de Jehová se la habían llevado los filisteos por la apostasía.
de sus hijos. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Es que diga al que tiene a su lado: no juguemos con Dios y no juguemos a ser cristianos. ¿Cuántos dicen amén a eso? El ser cristiano es de sufrimiento. ¿Y saben por qué de sufrimiento? Porque estamos peleando con los deseos de la carne. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos sacó de una área pecaminosa. Y ahí el diablo quiere que vuelvas. El diablo, si te sacó del chisme, el diablo quiere que seas un chismoso, una chismosa dentro de la iglesia. Antes eras un chismoso pecador, pero ahora el diablo quiere que seas un chismoso cristiano. No, así no se vale. Soy cristiano, crucifico mi carne, tomo mi cruz y en el nombre de Jesús tengo victoria. Reprendo al diablo, someto mi carne. Diablo, no voy a volver a caer en ese pecado. No tienes parte y no tienes suerte. Y si pecaste, abogado tienes: a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora rápidamente, ¿cómo vencer la apostasía? ¿Cómo vencer a la apostasía? Número 1, y solamente digo este primer punto: ¿cómo vencer la apostasía? Ser sumiso a la autoridad. Vuelvo a repetir: ¿cómo vencer la apostasía? Ser sumiso a la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, estoy hablando de una autoridad que esté enamorada, apasionada y su corazón consagrado a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablo de someternos a la autoridad, a una autoridad adicta al Espíritu de Dios. Y esa autoridad que está adicta a la voluntad del Espíritu de Dios va a hacer esto contigo y conmigo. Número 1, la autoridad te llevará a que conozcas a Dios. Número 2, la autoridad te llevará a que ames el Evangelio de Cristo. Número 3, la autoridad te ministrará liberación y te enseñará a autoliberarte. Y número 4, la autoridad supervisará tu estado de santidad. ¿Cuántos están aprendiendo? Eso es el reino de Dios, hermanos. El reino de Dios incomoda. La religiosidad te apapacha y te dice: tranquilo, tú no necesitas esto, sigue tu vida. No, así no. El reino de Dios nos incomoda para vivir una vida santa. Vuelvo a repetirlo: ¿cómo vencer la apostasía? Ser sumiso a la autoridad. Número 1, la autoridad te llevará a que conozcas a Dios. Número 2, la autoridad te llevará a que ames el Evangelio de Cristo. La autoridad, número 3, te ministrará liberación y te enseñará a autoliberarte. Si estás con opresiones, si tienes ideas negativas, si sientes la opresión diabólica, si sientes que tú no eres, hay algo que te está oprimiendo, ven a la iglesia, te ministramos liberación. ¿Cuántos dicen amén? Y número 4, la autoridad supervisará tu estado de santidad. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está con su esposa? ¿Cómo está con sus hijos? Jovencita, ¿cómo estás? ¿En algo batallas? Familias, sepan que tienen pastores
no que nos nació el ser pastores. Tienen pastores que recibimos el llamado de Dios, que fuimos probados, y no por un año, fuimos probados por años para saber si realmente teníamos el llamado de Dios. Somos pastores estudiados, hasta entregamos una tesis, hicimos un año de práctica y nos hemos graduado como ministros de culto. No somos pastores de que, ay, me nació ser pastor, voy a levantar una iglesia. O yo era un líder de una iglesia y me entró el celo y hice división, y de esa iglesia nació una nueva iglesia por causa de una división. Tienen pastores, y en este caso pastores que tienen una sola esposa. Y hablando de mí, yo tengo una sola esposa, no tengo dos, no tengo tres. Y si tuviera dos o si tuviera tres, no estaría aquí. Porque dice Pablo dice en primera y segunda de Timoteo: el que anhela obispado, buena obra desea, pero el obispo debe de ser marido de una sola mujer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso tengo la autoridad para hablarles. Hermano, ¿cómo está? En el nombre de Jesús, dígame en qué batalla. En el nombre de Cristo, dígame en qué batalla. Y si me mientes, escucha muy bien, ni se te ocurra mentirme. Ay, pastor, ¿por qué lo dice? Como fui llamado por Dios, por su gracia y por su misericordia, tengo un manto que Dios me dio, un manto. Y yo soy representante de Dios aquí en la tierra. Y no me mientes a mí, le mientes a Dios que está en mí. Ahora, con esto no estoy diciendo que tú no tienes a Dios. También tienes a Dios. Tienes al Espíritu Santo. Tienes poder en el nombre de Jesús. También tú, todos los que hemos recibido a Cristo. Pero cuando hablamos del principio de autoridad, ahí es Dios donde está, preguntándote, ¿cómo estás? Y lo dice en el Antiguo Testamento. Cuando Jetro, el suegro de Moisés, llegó Jetro a visitar a su hija, a su yerno Moisés, y vio que Moisés se paraba temprano, se sentaba, y llegaban las familias a consultar a Dios a través de Moisés. Ahí está. ¿Me estoy explicando, familia? Llegaban las familias: Moisés, venimos a consultar a Dios a través de usted. ¿Me estoy explicando? Cuando tú vienes a la consejería, ahí está, me ves a mí, Armando, pero ahí está Dios. Ahí está Dios presente. Y no es para avergonzarte, sino es para ministrar tu corazón, para sanar heridas y para que te pongas a cuentas con Dios. Pastor, he fallado. Algunos matrimonios les he pedido que se arrodillen. Es más, yo les digo, arrodíllense, y yo también me arrodillo. Vamos a orar, que venga la gracia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vean lo que dicen Romanos, y vamos a orar. No, si puede venir hermano David a ayudarme a ministrar. Romanos capítulo 13, verso 1 al verso 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios
han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es lo que dice Pablo. Es que, amada iglesia, para ser libres del espíritu de apostasía, debemos de someternos y decir: Señor, me dejo guiar por ti. Quiero que hables a mi vida. Quiero que ministres mi vida. ¿Y cuántos quieren ser ministrados por el Espíritu de Dios? Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu cabeza. Hoy Dios nos ha hablado. Él ha hablado. Y Él nunca dejará de hablar a nuestras vidas. Él nos habla para edificar nuestro hogar. Él nos habla para edificar nuestro matrimonio, no para arruinar nuestro matrimonio, no para arruinar el futuro. Él nos habla para edificarnos. Él nos exhorta como un padre a su hijo, como un padre a su hijo que disciplina. Así es Dios, amadas familias, que cuando desobedecemos, cuando nos rebelamos, cuando no nos sometemos, Él nos tiene que disciplinar. Y no te ofendas, no huyas, no te enfríes si el Señor nos disciplina. Al principio, la disciplina no es causa de gusto, de gozo. Pero al pasar la disciplina y al ver el fruto que produjo la disciplina, será causa de alegría. Pero también nuestro Padre nos consuela. Hay una necesidad de Él en nosotros. Nos hemos vuelto gruñones por lo que hemos visto, por lo que no nos agrada, por lo que nos hacen. Hemos escuchado los rechazos de la gente, sus menosprecios. Eso nos duele, eso nos hace hervir la sangre. Pero el Espíritu viene a consolarnos y nos dice: tranquilo, yo peleo por ti. Aunque te rechacen, Dios pelea por ti. Y Él nunca te va a rechazar con tus defectos, con tus errores, con tus horrores. Nuestro Dios nunca nos va a rechazar. Padre, en el nombre de Jesús, tu llegada está muy cercana. Y queremos levantar una iglesia santa, una iglesia fuerte, una iglesia con propósito. Padre, en el nombre de Jesús, sánanos, sánanos, sánanos. Ahí donde estás, dile al Espíritu de Dios: abre tu boca. Dile cuál es tu necesidad. Él la quiere suplir, Él la quiere llenar. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Te adoramos, Dios. Adora, 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 adora. Adora ahí donde estás. Vamos, vamos, vamos. Sharabakata Rama Soto Robo Soto. Oh.
La apostasía sale de nuestra mente. La apostasía sale del corazón. Demonios de rebelión, demonios de orgullo, demonios de soberbia, demonios de perversión, demonios de división, fuera. Fuera, fuera, fuera. Este territorio no te pertenece. Estas familias no te pertenecen. Estos matrimonios no te pertenecen. Porque Cristo pagó por ellos. Nuestro Dios pagó por nosotros a precio de sangre. Gracias, gracias, gracias. Llena tu iglesia, Señor. Llena tu iglesia, llena tu iglesia. Llénalos. En el nombre de Jesús. Voy a invitar a que pongas tu mano izquierda en tu pecho. Pon tu mano izquierda en tu pecho. Levanta tu mano derecha al cielo. Y di conmigo esta oración con un corazón sincero. Con un corazón que quiere encontrarse con Cristo. Di conmigo: Señor Jesús, doy gracias por el gran sacrificio que tú realizaste en la cruz del Calvario para darme libertad, para limpiar mi vida de todos mis pecados. Cometí errores en el pasado, tomé decisiones incorrectas en el pasado, y doy gracias. Te doy gracias porque me has perdonado y me has aceptado tal como soy, tal como soy. Gracias por perdonarme. Gracias por darme otra oportunidad. Y te pido perdón por ser rebelde. Te pido perdón por hablar mal de las autoridades. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Yo renuncio a ese demonio, a ese espíritu inmundo de apostasía. Apostasía, no permanecerás, no te establecerás en mí, porque hoy anuncio mi vida, mi familia, mis generaciones permanecerán ancladas en los principios de la palabra de Dios, en el evangelio de Cristo, y nunca retrocederé a este camino. Nunca me apartaré de este glorioso camino. Permaneceré hasta que tú me tomes, hasta que tú regreses. En el nombre de Jesús, levanta tus dos manos, recibe al Espíritu Santo. Recibe al Espíritu Santo. Recibe al Espíritu Santo. Guerreras, reciban al Espíritu Santo. Guerreros, reciban al Espíritu Santo. Matrimonios, reciban al Espíritu Santo. Jóvenes, señoritas, reciban la unción del Espíritu Santo. Viudos, reciban al Espíritu Santo. Más, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios?
Más fuerte, ¿cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya, gracias Señor. Padre, gracias por tu palabra. La sello con la sangre de Cristo en cada corazón, en cada pensamiento. Gracias por amarnos, por hablarnos y por ministrar nuestras vidas. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y a todos los que nos ven en las redes sociales, reciban esta palabra. Dios me los bendiga, Dios me los fortalezca, y anunciamos que lo mejor está por venir a sus vidas. Y recuerden, en el nombre del Señor, si hay una pesadez, si sienten atacados por el enemigo, escríbanos por favor, queremos orar por ustedes. Escríbanos ahí por Messenger, por WhatsApp, ahí están los medios. Si tienes alguna necesidad, escríbenos, déjanos tu número telefónico y nos pondremos en contacto contigo y oraremos por ti, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Te bendigo en Cristo Jesús. Amén. Amén.